no tener éxito, de no pensar en eso, de seguir haciendo su camino, porque yo siempre digo, en el mundo sí hay muchos pianistas, pero también hay muchos aficionados de la música. Claro, y eso es lo que la hace tan amplia, diría yo. Claro. Hay muchos de los grandes intérpretes que al subirse a un escenario dicen que se transforman, que hay algo que sucede. ¿Qué hay de diferencia entre ese Pompabaldi que conoce su familia, que conocen sus alumnos, entre el que sube al escenario? ¿Hay una cierta metamorfosis? Yo creo que sí, es necesaria, pero solamente es un enfoque muchísimo más grande. Es como si el mundo en general desapareciera, porque uno tiene que enfocarse increíblemente para poder dar luz a la música, porque la música en la página, allá impresa, no significa nada. Uno tiene que crearla cada vez, y eso es un esfuerzo de concentración y de pasión. Entonces, en este sentido, sí. En el escenario, eso sucede muchísimo más que en la sala de practicar o en el estudio de la escuela donde tenemos nuestras clases. Eso me pasa a mí, pero también a mis alumnos. Es normal. Increíble. Parece que a todo el mundo también le sucede ese cambio y es necesario para llegar a interpretar. Cada vez que vas a interpretar una obra, ¿qué haces? ¿Cómo te preparas? Bueno, cuando la obra es nueva, el trabajo es de aprendérsela primero y de tratar de comprender lo que significa, lo que quiere expresar, lo que yo considero que deba expresar, y buscar la manera de hacerlo, de hacerlo suceder, de que la gente se dé cuenta de lo que uno está tratando de decir con esa obra. O sea, el compositor, pero también el intérprete. Prepararse para un concierto significa muchas cosas. Primero, hacer su trabajo con conciencia y prepararse muy, muy bien. Pero también psicológicamente, prepararse al momento en que uno tenga que tocar. Porque, como dije, se necesita hacer una vida casi como de atleta, ¿no? Porque dormir bien y comer bien, no beber alcoholes. No. Antes de un concierto, no. Después sí, pero antes no. Después se celebra. Sí, claro, claro. No, es decir que es algo que uno tiene que tomarlo todo en cuenta. La vida musical, así como cualquier otra vida dedicada a algo que uno ame, conlleva muchos sacrificios. Muchas cosas se quedan en el camino. Tenemos que abandonar unas cosas por otras y priorizar. ¿Alguna vez tú crees que en estos 34 años, que suenan a muchos siendo tú tan joven, pero lo son 34 años dedicados a este bello instrumento, sientes que has dejado algo, que dejaste algún sueño por dedicarte al piano? Honestamente no, porque yo por eso mismo me considero muy, muy afortunado, porque eso es lo que yo quería hacer y es lo que hago. Entonces, cualquier otra cosa siempre ha sido menos importante. Y como dije, hay tanta variedad de actividades en la música que todo lo que yo quería hacer he podido hacerlo y sigo haciéndolo. Claro que sí. En una de tus entrevistas me gustó mucho una frase en la que decías que hoy más que nunca está vivo ese arte de la música clásica y que tú sobre todo te sentías que debías perpetuar lo cual haces. Y en este mundo decías que ya es tan superficial. Cuéntame un poco acerca de ese parecer. Bueno, simplemente es más difícil, yo creo, hoy para los jóvenes en general de enfocarse en algo, porque su atención ya está compartida en muchísimas cosas que son muy superficiales y, a mi manera de ver, inútiles, que no enriquecen la persona. Entonces, la música y los jóvenes que hacen música son distintos. Y al hacerse músicos ya tienen un enfoque distinto y se enfocan en las cosas que cuentan más. O sea, en la creación de algo bello, de algo que puede enriquecer su vida y la vida de otros y que no es superficial. Claro que sí. Al igual que decía, parafraseando un poco a Yupanqui,
que decía que una persona que pasa años, mucho tiempo dedicado a la música y se solaza en todo ese ejercicio y esa práctica, no puede querer otra cosa que un mundo mejor. Claro, así es, así es. Así que merecen un gran homenaje como tú lo mereces también. Gracias. Si tuvieses que elegir, yo sé que es muy difícil entre tantos grandes compositores que hay, entre tanta música hermosa, si tuviese que quedarte solo con 5 de esos grandes músicos que para ti son lo mejor, ¿cuáles serían? Bueno, por lo menos 5 ya es un número bueno, porque en general me preguntan siempre un compositor y yo no puedo. Pero digo, 5 no es mucho porque hay muchísimos. Te puedo decir los 5 compositores con quienes yo me siento muy cercano y que siempre interpreto y toco con muchísimo placer y pasión. Yo creo Brahms, Schumann, Rachmaninoff, Chopin y Bach. Excelente. Entonces, mucha música romántica, pero también barroca. Claro que sí, es que el maravilloso Bach no se puede quedar. No, no. El maestro de maestros. Es el papá de todos. Claro que sí. Como tú decías, tú has diversificado tu carrera. Eres músico de cámara, solista, etcétera, etcétera. Y también recientemente, o sea, haces arreglos. Y tu último disco contiene un disco, una edición de un disco en homenaje a Francis Poulenc y a Edith Piaf. Algo maravilloso, yo creo que es algo sin precedentes. Yo creo que sí, sin precedentes. Sí. Esto nació, la idea nació en mi cabeza porque yo quería hacer un homenaje a Francis Poulenc, porque este año 2013 es recurre el año 50 aniversario de la muerte de Poulenc. La música para piano solo de Poulenc ha sido grabada muchísimas veces. Yo quería hacer algo distinto y yo empezaba a pensar que tal vez las canciones de Poulenc yo podía arreglarlas y tocarlas para piano solo. Pero Poulenc también tiene una obra para piano solo original que se llama Homenaje a Edith Piaf. Y a mí siempre me encantaron las canciones de Edith Piaf. Y por eso yo empecé a pensar de ponerlas juntas, de poner canciones de Poulenc, la obra de Poulenc, Homenaje a Edith Piaf, y canciones de Edith Piaf. Y pedí a un amigo compositor que se llama Roberto Piana que me arreglara 10 canciones de Edith Piaf, y él lo hizo un trabajo maravilloso. Y entonces yo grabé a finales de abril, los últimos 3 días de abril, yo grabé ese disco que debería salir en septiembre. Será maravilloso. Yo sé que se va a agotar de una vez porque, déjame decirte, espero que sí. Son 3 grandes pilares. Tú como intérprete, bueno, a la vez que arreglista, y de esas 2 grandes figuras que han marcado el siglo XX. ¿Quién no se ha enamorado con Edith Piaf? Claro, claro. Eso es determinante en eso. Antonio, vamos a hablar un poquito ya de tu trayectoria, esos momentos que te han marcado. En las películas le dicen un punto de giro. Yo sé que ganar el Cleveland International Piano Competition marcó tu vida, fue un impacto bien grande. Sí. Pero quizás hay otro momento, además de ese, en el que tú puedas definir un punto de giro. Creo que sí. Cuando yo tenía 19 años, yo participé en un concurso en Norte Italia y conocí a una profesora de piano que se llama Anna Maria Pennella, y esa persona cambió mi vida por completo, porque sí, yo sabía que yo quería ser pianista en aquel momento, pero creo que sin ella yo no hubiese podido lograrlo, porque ella es una profesora extraordinaria y me hizo descubrir lo que yo soy como músico, y es decir, contribuyó ella mucho con ideas y todo, pero sobre todo me dejó descubrir quién yo era como músico, quién yo quería ser y cómo llegar a serlo. Sin ella yo creo que nunca hubiese podido. Contribuyó de manera absolutamente fundamental. Entonces, eso es un momento importantísimo para mí. Como dijiste, el concurso de Cleveland cambió mi vida, no solamente por los conciertos que vinieron, pero también porque determinó
la mudanza a Estados Unidos. Yo vivía en Italia y me mudé a Estados Unidos y de allá mi carrera empezó de verdad a Florecer. florecer, sí. O sea, que le agradeces a ese momento también. Sí, mucho. La verdad que cada quien tiene un ángel. En ese caso, tu profesora Ana María Pinela fue tu hada madrina. Sí, absolutamente, absolutamente, así es. Claro que sí, que te dio con la varita mágica y yo creo que tuvo un acierto total. Casi, porque ella sí me hipnotizó. La primera la primera clase que yo tuve con ella, yo recuerdo como si fuera ayer, y ya hace casi 20 años, fue el principio de una sonata de Beethoven y pasamos 3 horas hablando simplemente en esos pocos compases, acerca de esos pocos compases, pero no era y hazlo de nuevo y hazlo así y hazlo de otra manera, era simplemente hablar y explicar qué uno puede hacer y cómo uno puede acercarse a la música y cómo uno puede imaginarse lo que puede ser. Y eso fue como abrir una puerta en una otra dimensión. Bueno, Antonio, esos jóvenes que te siguen, que de alguna forma ven en ti algo que ellos podrían ser, ¿qué consejo tú les darías? Bueno, como dije, lo más importante es que no pierdan su coraje y su determinación para suceder, para que suceda, que tengan una carrera, porque van a tener que enfrentarse a, no sé cómo llamarlas, no son derrotas o no son, bueno, decepciones, llamámoslas así. Esto siempre en la vida de todos hay, es normal, pero a veces hay quien pierde su determinación y decide hacer algo distinto porque piensa no poder lograr. Pero si uno sigue y lucha, lo puede hacer. Y claro, se necesita el talento, pero también el trabajo. Yo he tenido otro profesor quien es un pianista extraordinario, se llama Aldo Ciccolini, y él siempre decía que el éxito como músico es una parte de talento que es absolutamente indispensable, pero 9 partes de trabajo. 99.9, eso es cierto. Una frase también muy buena que dice que en gran medida todo el talento es esfuerzo, que es de Beethoven. Absolutamente. En gran medida, o sea, nada vale con tener un talento si no lo practicas, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, yo como pianista yo prediligo el estilo romántico, porque muchísimos de los compositores para piano son compositores románticos, pero hay otros compositores del siglo XX que no se pueden exactamente definir como románticos, a pesar de que empezaran como románticos, como Scriabin, por ejemplo. Las últimas sonatas de Scriabin son obras maestras que son maravillosas, pero no son obras románticas, pero me gustan muchísimo. Y en el sinfónico, me gusta muchísimo Stravinsky también, es decir, que no es solamente la música romántica, pero en cuanto al piano, los compositores que yo amo más, y como lo dije antes, son casi todos románticos. Exacto. ¿Antonio Pompabaldi le gusta la música del siglo XX? Sí, porque la música del siglo XX es como el océano. No se puede definir, hay demasiadas corrientes y demasiados grupos. Entonces, si uno me pone la pregunta así y me pregunta, ¿te gusta la música del siglo XX? Yo digo sí, pero ¿cuál? Bueno. No me gusta la música que es más teoría que música. No me gusta la música donde hay solamente fórmulas que son estériles, que no tienen sentido estético, artístico. Por lo menos yo las veo así. No me gusta casi para nada la música por ejemplo, de Pierre Boulez. No me gusta para nada la música de los dodecafónicos, de muchos de ellos. Porque, el serialismo y toda esa cosa. Sí, porque mira, si tú tomas en cuenta los padres de ese movimiento, eran genios. Schoenberg, Berg, Webern,
Pero después llegaron los hijos y los hijos no tenían ese talento, pero querían solamente ser más extremos. Y llegamos a un punto en la música clásica cuando ellos disfrutaban del hecho de que al público no le gustara para nada su música. Era como un badge of honor, como una razón de orgullo para ellos, de que su música nadie la entendiera y a nadie le gustara. Y eso es algo ridículo que no tiene ningún sentido. Había muchísimos compositores así. Ahora en los últimos 20, 30 años ya las cosas han cambiado y hay muchos compositores que tienen mucho talento. Y yo llego a decir que no solamente me gusta esa música del siglo XX, sino del siglo XXI también. Qué maravilloso. ¿Proyectos que tenga Antonio debajo de la manga? ¿Dónde pronto te veremos? Bueno, después de ese último módulo del programa de piano Manuel Rueda, tengo un recital en Chicago y uno en San Francisco para la Sociedad Liszt, con un programa muy interesante, yo creo, todo alrededor de Liszt. No es un programa todo Liszt, pero todas las obras, un estudio del Lyapunov que se llama Elegía en memoria de Franz Liszt, los estudios Opus 10 de Chopin, que están dedicados a Franz Liszt, unas obras originales de Liszt como la segunda balada, el Sposalizio de los años de peregrinaje y la paráfrasis de Liszt sobre temas de Hernani de Giuseppe Verdi, así para hacer un homenaje a Verdi también, porque es el año Verdi, ese 2013, sí. El cumpleaños 200 de Verdi. Y una obra que ese compositor italiano Roberto Piana escribió que se llama Después de una lectura de Liszt, con temas de Liszt. Pero es una obra original de Roberto Piana. Entonces ese es mi programa de recital ahora, lo voy a tocar en varias ciudades y después de esos conciertos en Norteamérica también tocaré ese programa mismo en Sudáfrica, en varias ciudades, y lo grabaré también. Y tengo 2 conciertos con orquesta, el primero y el segundo de Rachmaninoff, que voy a tocar en Sudáfrica también, y campamentos de verano, festivales, entonces recitales de música de cámara, recitales para piano solo y clases magistrales en Italia también. Así me pasaré el verano, tocando y dando clases. Bueno, es una agenda completa, de la que también pueden saber más en tu página de Facebook también, donde absolutamente llevas un fluido contacto con todos tus seguidores. Siempre trato de hacerlo, sí, es muy importante y me gusta mucho. ¿Composiciones propias? No, yo cuando era adolescente yo escribí algo, pero nunca quise ser compositor, no lo sentía como una misión, como una exigencia mía de componer, pero por ejemplo hay unos conciertos de Mozart en los cuales faltan las cadenzas, es decir, Mozart no escribió las cadenzas, o por lo menos no las dejó, no la encontramos. Entonces hay muchos compositores que han escrito cadenzas para esos conciertos y yo también escribí las mías y toco las mías cuando toco esos conciertos y arreglos. Claro que sí. Bueno, tu carrera va a seguir siendo fluida.